la historia de la personalidad. Todo ser humano al nacer posee una personalidad potencial, en cuanto a que tiene los elementos básicos de la misma. Esta potencialidad comenzará a ser realidad cuando se inicie el desarrollo de ciertas características y capacidades, como trabajo intelectual, creatividad, conducta intencional y valores éticos, entre otras, que indican que los diversos elementos de la personalidad están funcionando con cierto nivel de organización. El individuo no nace con una personalidad determinada, sino con cierta dotación que condicionará, en parte, el desarrollo posterior. La personalidad se conquista, se hace, se construye. Las condiciones heredadas se complementan y transforman a través de la experiencia, el aprendizaje, la educación, el trabajo, la fuerza de voluntad, la convivencia y el cultivo de la persona. Los pensadores modernos emplearon, además, en su tratamiento de la noción de persona, elementos psicológicos y éticos. Actualmente existe una distinción, subrayada por muchos pensadores contemporáneos, entre la noción de individuo y la de persona. Uno desde la etimología. El término latino persona deriva de la voz griega prosopon, máscara, máscara que cubría el rostro de un actor al desempeñar su papel en el teatro. Significó también sonar a través de algo, hacer resonar la voz, como la hacía resonar el actor a través de la máscara, y también significó desempeñar un papel. 2. La noción de persona dentro del pensamiento cristiano fue elaborada, por lo menos en su origen, en términos teológicos, a menudo por analogía con términos o conceptos antropológicos. En la noción participaron los teólogos que precisaron los dogmas establecidos en el Concilio de Nicea, en el que una de las cuestiones principales debatidas fue la cuestión de la relación entre naturaleza y persona en Cristo. Boecio. Una substancia individual de naturaleza racional. Santo Tomás. Sostuvo que los individuos de naturaleza racional poseen, como primeras substancias, un nombre que los distingue de todas. El nombre persona. A diferencia de hipóstasis, del griego hipokeimenon, la subsistencia, que designaba también a la persona, pero que acabó por referirse a la substancia como soporte de los accidentes, persona designaría el soporte individual racional. Leibniz. Denotaba la idea de un ser pensante e inteligente, capaz de razón y de reflexión, y que podía seguir considerándose a sí mismo como él mismo, aunque pensara en distintos tiempos y en lugares diferentes. Las razones de esta distinción son varias. El término individuo se aplicaría a una entidad cuya unidad, aunque compleja, es definible negativamente. Algo, o alguien, es individuo cuando no es otro individuo. El término persona se aplicaría a una entidad cuya unidad es definible positivamente y con elementos procedentes de sí misma. El individuo está determinado en su ser, mientras que la persona es libre. La contraposición entre lo determinado y lo libre como contraposición entre el individuo y la persona fue elaborada especialmente por filósofos que insistieron en la importancia de lo ético en la constitución de la persona. Kant. Libertad e independencia frente al mecanicismo de la naturaleza entera, puesto que ella misma es la que se da a sí misma leyes puras prácticas establecidas por su propia razón. K.R.V. La persona, en cuanto personalidad moral, es libertad de un ser racional bajo leyes morales. Evolución de las teorías de la personalidad. Persona. San Anselmo aceptó la definición de Boecio y subrayó el contraste entre persona y substancia. Persona. Refiere a una naturaleza racional individual. Substancia. Refiere a los individuos, la mayor parte de los cuales subsisten en la pluralidad. San Agustín, refiriéndose a las personas divinas, afirmó que no podían ser consideradas como simples substancias, impersonales, en el sentido clásico del término substancia. Freud y su teoría del psicoanálisis dan paso a las teorías de la personalidad. San Agustín, considerado primero psicólogo moderno, en época del Renacimiento. Las personas debían usar la introspección para encontrar la verdad de cada uno y así entender su comportamiento. Rudolf Goeckel fue el primero autor en utilizar la palabra psicología en su libro Psicología hoc est, de hominis perfectione. En los inicios de la Edad Moderna la psicología formula sus primeros antecedentes científicos. El Renacimiento es el punto de partida para explorar el concepto de personalidad. Es aquí donde el hombre se vuelve el centro de su propia acción, antropocentrismo, y deja atrás a Dios como el centro y explicación del todo, teocentrismo.
El humanismo abre paso a la ciencia moderna, nuevo orden social en Europa. Humanismo y ciencia se influyen mutuamente. La ciencia se separa de la filosofía y aparece el método científico de la observación y la experimentación. Desaparece el poder político del papado y surgen nuevas formas de gobierno y religiones cristianas como las protestantes, a partir de Lutero 1510. Humanismo. El hombre se da cuenta que es el dueño de su destino. Autonomía, independencia, subjetividad. En el siglo XVII aparecen fenómenos importantes para el estudio histórico y cultural de la personalidad. Descartes. Dualismo entre mente y cuerpo, pero la mente controla el cuerpo. Esto se lleva a cabo en la glándula pineal. La mente tiene dos clases de ideas. Las innatas con las que se nacen y no dependen de la experiencia y las ideas derivadas que nacen de la experiencia. Además identifico 6 pasiones primarias. Asombro, amor, odio, deseo, dicha y tristeza. De ellas se originan todas las demás pasiones humanas. El siglo de las luces, SBI, los pensadores se sentían llamados a iluminar la sociedad, cambiándola y valorando al máximo la razón humana individual, sin estar sometida a ninguna autoridad exterior, religiosa o política. Ilustración. Periodo comprendido entre la Revolución Inglesa, 1688, y Rev. Francesa, 1789. Implementó los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Buenos amigos y amigas, esta fue una investigación del Dr. Mentes X. Suscríbete a mi canal y dale manito arriba. Gracias.